Buenos días a todos y bienvenidos a este vídeo de la asignatura de Análisis de Datos e Interpretación de Resultados en Investigación Educativa del Máster de Tecnología Educativa que imparte la Universidad de Distancia de Madrid. Bueno, como ya sabéis, esta asignatura se divide en dos bloques. El primero dedicado al análisis cuantitativo y el segundo enfocado al análisis cualitativo. Mi nombre es Desiree Blázquez y voy a ser vuestra profesora este semestre de análisis cuantitativo. En este vídeo vamos a centrarnos en la unidad 1 del primer bloque dedicada a las distribuciones muestrales. A través de diversos ejemplos vamos a entender qué es una distribución muestral y el porqué de su importancia. Finalmente, también valiéndonos de otro ejemplo práctico, un ejercicio, vamos a analizar la distribución muestral de uno de los estadísticos más frecuentemente empleados en la investigación sociosanitaria, como es la media. Bien, ¿qué es una distribución muestral? Cuando hablamos de distribución muestral nos estamos refiriendo a la distribución de masa o de densidad de probabilidad de un estadístico. Pero vamos a examinar esto punto por punto. ¿Qué es una distribución de probabilidad? Bueno, la distribución de probabilidad no es más que la relación entre los valores que puede tomar una variable y la probabilidad con que aparece cada uno de ellos. Esta relación puede extraerse a partir de los datos obtenidos en un contexto real, dando lugar a lo que conocemos como distribuciones empíricas, o puede también generarse a partir de una función matemática, dando lugar a lo que llamamos distribuciones de probabilidad teóricas. Por ejemplo, aquí tenéis los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística sobre el nivel educativo de las mujeres españolas en el año 2020. El nivel educativo sería la variable de interés y en este caso solo puede tomar tres valores porque así lo ha querido el investigador. Primera etapa de educación secundaria inferior, segunda etapa de educación secundaria y postsecundaria no superior y educación superior incluyendo el doctorado. Bueno, dado que se trata de una variable aleatoria ordinal y por tanto los valores que puede tomar son discretos, nos referiremos a su distribución de probabilidad como distribución de masa de probabilidad. En el gráfico 1, la distribución empírica del nivel educativo se presenta en función de cada grupo de edad. Centrémonos en el caso de las mujeres españolas, que en 2020 tenían entre 25 y 34 años. Aquí podemos ver que el valor de educación superior se repitió en un 53% de las mujeres a las que se preguntó. Y por tanto, la probabilidad de encontrar una mujer que en 2020 tuviera entre 25 y 34 años y tuviese estudios superiores fue de 0,53. Recordad siempre que las probabilidades solo pueden ir de 0 a 1 y lo que vemos aquí son esas probabilidades transformadas a porcentajes. Fijaos en el siguiente ejemplo. Aquí tenéis los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística relativos a la edad de la población española en el año 2020. Este tipo de representación es muy típica y se denomina pirámide de la población. Fijaos que tenemos realmente dos gráficos, uno a la izquierda para los hombres y otro a la derecha para las mujeres. La edad es una variable cuantitativa, sí, pero aquí aparece representada como una variable discreta medida en intervalos de 5 años. Cada uno de esos intervalos está representado por una de las barras verdes que veis, dando lugar a este tipo de gráficos que conocemos como histograma. En el histograma, la altura de cada barra es proporcional a la frecuencia relativa de los valores representados en dicho intervalo. Es decir, a la probabilidad de encontrar una persona española con una de las edades recogidas en dicho intervalo. Por ejemplo, la probabilidad de encontrar en 2020 una persona española, ya fuese hombre o mujer, que tuviera entre 45 y 49 años, era de 0,04. Dicho de otro modo, en 2020 solo un 4% de la población española tenía entre 45 y 49 años. Como en un histograma la variable representada, aunque es cuantitativa, se discretiza en intervalos, podemos decir que un histograma es al fin y al cabo una buena representación de una distribución de masa de probabilidad. Sin embargo, si la edad hubiese sido medida con mucha más precisión, por ejemplo en horas, podría considerarse una variable aleatoria continua y su distribución de probabilidad pasaría a llamarse de densidad de probabilidad y estaría representada por esa línea roja que veis aquí. Bueno, como acabamos de ver, podemos construir la distribución de probabilidad de una variable a partir de datos empíricos, sí, pero también podemos emplear funciones matemáticas como ya hemos comentado antes. Primero vamos a recordar qué es una función matemática. Bueno, una función matemática no es otra cosa que una regla, un conjunto de operaciones matemáticas ordenadas, que también podemos denominar algoritmo, por la cual a cada valor de un primer conjunto de valores se le asigna un único valor, y esto es muy importante, solo un único valor de un segundo conjunto de valores. Al primer conjunto de valores se le da el nombre de dominio, mientras que al conjunto de valores resultante de la función se le denomina imagen. Tanto el dominio como la imagen no dejan de ser variables, puesto que pueden tomar diversos valores.
El dominio lo solemos denotar con la letra X, que representa la variable independiente, mientras que el conjunto imagen lo denominamos comúnmente con la letra y constituye la variable dependiente, ya que el valor que tome y va a depender o será función del valor que tome X. Bueno, las funciones suelen representarse con letras latinas minúsculas, normalmente la f. Y aquí podéis ver dos formas en que podemos representar la función f. La primera viene a decir que la regla f establece que para todo valor de x hay un valor en y. La segunda notación es otra manera de decir exactamente lo mismo, pero aquí es donde más claramente se refleja la idea de que los valores de y van a depender de un cálculo basado en el valor que tome x. Vamos a ver algunos ejemplos. Fijaos en los siguientes gráficos. En todos ellos la variable independiente o variable x está representada en el eje de abscisas, mientras que la variable dependiente o variable y está representada en el eje de ordenadas. Las funciones f de x igual a 3, f de x igual a x elevado al cubo y f de x igual a seno de x sí son funciones matemáticas, porque a cada valor de x le corresponde uno y solo un valor de y. Sin embargo, fijaos en f de x igual a más menos raíz cuadrada de x. Esta no se puede considerar una función matemática, ya que a cada valor de x le corresponde más de un valor en y. Al valor de x igual a 1 le corresponde y igual a menos 1 y 1. Al valor de x igual a 2 le corresponde y menos 2 y 2, y así sucesivamente. Bien, ahora que ya hemos recordado que era una función matemática, no resultará difícil deducir que es una función de probabilidad teórica. Una función de probabilidad teórica no es más que una función matemática que asocia a cada posible valor de una variable la probabilidad de que tal valor aparezca. Es decir, ahora y será la probabilidad de que x tome un valor de x en concreto y no cualquier otro valor del dominio. Dentro de las funciones de probabilidad teórica más comunes que encontramos en la estadística que usamos en la investigación sociosanitaria, tenemos la distribución normal, la g cuadrado y la binomial. Aquí tenéis la notación que se emplea formalmente para decir que la variable x sigue una distribución de probabilidad normal, una distribución de probabilidad g cuadrado y una distribución de probabilidad binomial. Las distribuciones normal y g cuadrado se emplean para variables continuas. Fijaos en el dominio, en los posibles valores que puede tomar x. Si x se distribuye normalmente, podrá tomar valores que vayan desde menos hasta más infinito. Si se distribuye siguiendo una g cuadrado, podrá tomar valores que vayan desde 0 hasta más infinito. Por el contrario, la distribución binomial se emplea para cuando la variable x es discreta y toma valores enteros como 0, 1, 2 hasta n, donde n representa el número de ensayos independientes de Bernoulli. Esta es la representación gráfica de las distribuciones de probabilidad teórica que acabamos de ver, la normal, la g cuadrado y la binomial. Bueno, en cada gráfico aparecen diferentes funciones, cada una representada por una línea de distinto color. Estas son solo algunas de las diversas formas que puede adoptar la función, dependiendo del valor que le demos a los parámetros que la determinan. Por ejemplo, la distribución normal depende de dos parámetros, la media, representada por la letra griega mu, y la varianza, representada por la letra griega sigma al cuadrado. En el primer gráfico, referido a la distribución normal, podréis ver que la curva de Gauss es más estrecha cuanto menor es el valor que le demos a la varianza. Asimismo, la función normal, representada por la curva fucsia, se sitúa a la izquierda del resto de curvas debido a que su media es 2 puntos inferior a la del resto. Dicho esto, la suma de todas las probabilidades asociadas a cada valor concreto que puede tomar x es lo que veis aquí representado en color verde. Para las distribuciones normal y g cuadrado se traduce en un área continua, ya que para ambas distribuciones x es una variable continua. Sin embargo, para la distribución binomial tendríamos que sumar la probabilidad de que x tomara cada uno de los valores del dominio, 0, 1, 2, etc. Bueno, tanto para el caso de las variables continuas como para el caso de las variables discretas, esta suma es la probabilidad de que se dé cualquiera de los valores de x, es decir, la probabilidad total de x, y por eso decimos que esa suma vale 1. Lo que me gustaría ahora es que entendiéramos qué es el concepto de función de distribución de probabilidad, que está muy relacionado con el de función de masa o de densidad de probabilidad, pero es ligeramente distinto. La función de distribución de x es la probabilidad de que x tome un valor concreto, o cualquiera inferior a él.
Por este motivo, la probabilidad que nos devuelve una función de distribución la vamos a denominar probabilidad acumulada, por ser la probabilidad que acumula por debajo de sí mismo, en este área verde que veis aquí, un valor concreto de x. Veámoslo con un ejemplo. Fijémonos en el caso de la distribución normal. ¿Qué probabilidad acumulada deja por debajo de sí el valor de x igual a 0? Averiguar esta probabilidad es fácil porque sabemos que esta distribución normal tiene una media de 0 y por tanto está centrada o es simétrica en torno a 0. Por eso sabemos que la proporción de valores de x que deja por debajo de sí el valor 0 va a ser la misma proporción de valores que deje por encima de sí, es decir, el 50% a cada lado. Decimos por tanto que la probabilidad acumulada del valor x igual a 0 en esta distribución normal es de 0,5. Ahora bien, ¿cómo sabréis decirme que la probabilidad que acumula en esta misma distribución normal una puntuación x igual a 1? Para conocer esta probabilidad tendríamos que integrar el área que deja por debajo de sí el valor 1, pero por suerte para todos no es necesario porque existen programas estadísticos y tablas para las distintas distribuciones de probabilidad que podemos consultar. Si consultamos alguna de estas fuentes, veremos que el valor de 1 tiene una probabilidad acumulada de 0,84. Que es lo mismo que decir que deja por debajo de sí al 84% de los valores de x. Bueno, ya hemos visto la primera parte de la definición de distribución muestral, que es una distribución de probabilidad. Ahora nos queda la segunda, ¿qué es un estadístico? Un estadístico no es más que un valor numérico que describe una característica de una muestra. Por tanto, un estadístico es a una muestra de observaciones lo que un parámetro es a la población de estudio. Vamos a verlo con un ejemplo. Pongamos que me interesa conocer la edad media a la que los niños y niñas españoles, nacidos en el año 2000, comenzaron a hablar. Mi población de estudio son los niños y niñas españoles nacidos en el año 2000 y el parámetro en el que estoy interesada, es decir, el dato último que quiero conocer, es la media de edad a la que comenzaron a hablar. El parámetro se calcula sobre la totalidad de la población en un momento concreto y es por tanto un único valor. Como es inviable recoger datos de toda la población de niños nacidos en el año 2000, porque, para que os hagáis una idea, en el 2000 nacieron la friolera de 339.206 bebés, voy a seleccionar una muestra de n minúsculas sujetos de todos ellos y calculo la media de edad a la que estos sujetos comenzaron a hablar. Como esta última media está calculada sobre una muestra, la denominamos estadístico media y extrapolamos su valor al verdadero valor del parámetro. De esta manera me puedo hacer una idea de cuánto vale el parámetro, aunque nunca llegue a conocerlo de verdad. Como veremos en unidades posteriores, esta forma de proceder es lo que se conoce como estimación puntual de un parámetro. Ahora bien, es obvio que el valor que tome el estadístico dependerá de qué sujetos formen mi muestra. Y fijaos, es posible extraer n mayúscula elevado a n minúscula muestras diferentes, que sean aleatorias y con reposición formadas por n minúsculas sujetos, del total de la población de estudio, donde n mayúscula es el número de sujetos que componen la población total. Si en cada una de esas n elevado a n muestras posibles calculásemos el estadístico media de edad a la que comenzaron a hablar, nos daríamos cuenta de que el valor del estadístico no es constante, como si lo es el valor del parámetro, sino que varía en función de la muestra en la que se calcule. De hecho, nos daremos cuenta también de que hay valores del estadístico que se repiten más veces que otros, es decir, que la frecuencia relativa con la que aparecen los distintos valores del estadístico media es mayor para unos valores que para otros. Bien, pues la distribución de probabilidad que asocia una probabilidad concreta, entendida aquí como la frecuencia relativa a cada uno de los posibles valores que puede tomar el estadístico en las n elevado a n muestras, es lo que se conoce como distribución muestral del estadístico media. Como os habréis imaginado, no tiene sentido extraer todas las posibles muestras de una población y calcular el mismo estadístico en cada una de ellas para generar la distribución muestral del estadístico, porque si tuviésemos acceso a toda la población, directamente conoceríamos el verdadero valor del parámetro y todo esto que estamos haciendo no tendría ningún sentido. Por esta razón, las distribuciones muestrales de los estadísticos siempre van a ser distribuciones de probabilidad teóricas y nunca empíricas. Bueno, acabamos de ver un ejemplo en que nuestro estadístico de interés era una media. Vamos a ver ahora cómo trabajar con la distribución muestral de la media. Supongamos que x es una variable aleatoria que en la población de estudio sigue una distribución cualquiera.
Si se seleccionan infinitas muestras con reposición y que sean aleatorias y por tanto independientes de tamaño n minúscula y se calcula en cada una de esas muestras el estadístico media, se sabe que la distribución muestral de la media tendrá la forma de una distribución normal con parámetros media igual a mu submedia de x y varianza igual a sigma cuadrado submedia de x, donde mu submedia de x será igual a la media en la población de la variable original y sigma cuadrado submedia de x será igual a la varianza en la población de la variable original dividida entre el número de sujetos que tienen esas muestras, es decir, n minúscula. La desviación típica de la distribución muestral de la media, al tratarse de un estadístico, se denomina error típico de la media en vez de desviación típica y se calcula como la raíz cuadrada de sigma cuadrado submedia de x. Bueno, dado que sabemos que la distribución muestral de la media sigue una ley normal, para conocer sus probabilidades teóricas, sencillamente tendríamos que tipificar las puntuaciones de la media. Me explico. Tipificar implica convertir cualquier puntuación a puntuaciones típicas, es decir, a puntuaciones que siguen una distribución de probabilidad normal estándar con media 0 y varianza 1, y cuyas probabilidades teóricas son las que conocemos. Para tipificar las puntuaciones de la media, tendríamos que restarle su media, es decir, esa mi submedia de x, y dividirlas por su error típico, es decir, esa sigma submedia de x. Ahora bien, el problema es que para calcular el error típico de las medias necesitamos conocer cuánto vale la desviación típica de la variable original x y muy a menudo ocurre que solo conocemos el parámetro de la media de la variable de interés, mientras que su varianza o su desviación típica no son desconocidas. Cuando ocurra esto, nos va a tocar estimar de manera puntual el parámetro que nos falta, es decir, esa sigma cuadrado sub x, o varianza de la variable de interés x. En este caso, el estimador de la varianza de x va a ser la varianza de las puntuaciones en mi muestra. Y dado que este es un parámetro que estamos estimando porque es desconocido y la varianza de las medias depende de él, ahora la varianza de las medias la vamos a calcular como la varianza de las puntuaciones en mi muestra dividido por el número de sujetos menos 1, quitando ese grado de libertad. Ahora bien, cuando ocurre esto ya no podemos asegurar que la distribución muestral de las medias se distribuya siempre según una ley normal. Ahora nos encontramos ante dos posibles escenarios. Cuando n minúscula, es decir, cuando el número de sujetos que conforma la muestra es 100 o menos, ocurre lo siguiente, que la distribución muestral del estadístico media se va a parecer más a una distribución t de student que a una distribución normal, por lo que después de transformar las puntuaciones de las medias a puntuaciones tipificadas, deberemos buscar las probabilidades acumuladas de estas en la tabla de la t de student. Sin embargo, cuando el número de sujetos es superior a 100, la distribución muestral del estadístico media sí va a seguir una distribución normal y podremos consultar las probabilidades de estas puntuaciones tipificadas en la tabla de la distribución normal estándar. Vamos a ver un pequeño ejercicio para entenderlo mejor. El enunciado es el siguiente, dice así. Las puntuaciones en una prueba de discriminación visual se distribuyen en la población de niños de enseñanza infantil siguiendo una ley normal con media 12. Suponiendo que extraemos una muestra aleatoria de 25 niños de esa población y que obtenemos una desviación típica en esa muestra de 10 puntos, ¿cuál será la probabilidad de obtener medias muestrales entre 11 y 15 puntos? Dicho de otra manera, si nosotros extraemos una muestra de 25 niños del total de niños españoles que están cursando educación infantil, pasamos a cada uno la prueba de discriminación visual y calculamos la media de sus puntuaciones, ¿qué probabilidad hay de que esa media esté entre 11 y 15 puntos? Vamos primero a esquematizar la lógica que tenemos que seguir para resolver este apartado. El primer gráfico representa la distribución de la variable puntuaciones en la prueba de discriminación visual en la población de niños de enseñanza infantil. Como veis, solo su media, mi sub x, es conocida, vale 12 puntos, mientras que ignoramos su desviación típica. Ahora tenemos que teorizar que extraemos de esa población todas las posibles muestras de 25 niños que sean aleatorias y con reposición. A cada una de esas muestras les pasamos la prueba de discriminación visual y medimos su media. Bueno, pues con todas esas infinitas medias generamos el gráfico que tenéis en el centro de la diapositiva, la distribución muestral de las medias. Esta distribución muestral de las medias va a tener una media, mi submedia de x, con el mismo valor que la media de x, de la variable original. Mientras que, como desconocemos la varianza de x, el error típico de las medias lo vamos a calcular como la desviación típica de las puntuaciones en mi muestra concreta de 25 niños dividido entre la raíz cuadrada del número de niños menos 1.
Bien, aquí ya podemos visualizar lo que nos está pidiendo el enunciado. Nos está pidiendo que hallemos la probabilidad acumulada, es decir, el área bajo la curva que dejan entre sí las puntuaciones medias de 11 y 15 puntos. El problema es que nosotros desconocemos las probabilidades, es decir, los valores del eje de ordenadas o eje Y de este gráfico. Y por ese motivo, justamente, tenemos que transformar las puntuaciones medias a un tipo de puntuaciones cuya distribución de probabilidad, esa relación entre el eje X e Y, sí que se conozca. Por este motivo voy a tipificar las puntuaciones medias restándoles su media y dividiéndolas por su error típico. Bien, ya he pasado a puntuaciones típicas mis medias, pero ¿qué distribución teórica de probabilidad siguen ahora? Como el tamaño de mi muestra es menor de 100 sujetos, sé que estas puntuaciones típicas siguen una distribución t-de-student. Fijaos que la distribución t-de-student, que es la que aparece en el último gráfico, tiene la forma de una campana de Gauss, es simétrica en torno a 0, por lo que su media es 0, y sus puntuaciones pueden ir desde menos infinito hasta más infinito. Ahora, en ese tercer gráfico, como conocemos las probabilidades del eje Y, que se corresponden con las puntuaciones tipificadas en el eje X, sí podemos encontrar el área bajo la curva que tenemos aquí representado en color rojo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues de esta manera. Decimos que la probabilidad de que la media de nuestra muestra de 25 niños esté entre 11 y 15 puntos es la misma probabilidad que hallar en una distribución t-de-student con 25 menos 1 grados de libertad, la probabilidad que dejan entre sí estos dos valores 11 y 15, pero tipificados, es decir, menos 0,49 y 1,47 respectivamente. Ahora bien, las probabilidades acumuladas, como acabamos de ver, nos informan del área que una puntuación concreta deja por debajo de sí, de esa puntuación hasta el valor más bajo que puede tomar la distribución. Por ese motivo, para hallar la probabilidad que dejan entre sí los valores de menos 0,49 y 1,47, deberemos primero buscar la probabilidad acumulada de 1,47 y a este valor restarle la probabilidad acumulada de menos 0,49. De esta forma obtenemos que la probabilidad que dejan entre sí menos 0,49 y 1,47 en una distribución t-de-student con 24 grados de libertad es de 0,60. Nuestra conclusión sería entonces que si extraigo una muestra de 25 niños al azar de la población, hay una probabilidad de 0,60 de que la media en la prueba de discriminación visual en dicha muestra esté entre 11 y 15 puntos. O, dicho de otro modo, que si extrajera todas las posibles muestras de tamaño 25, aleatorias y con reposición de la población, en un 60% de ellas la media en la prueba de discriminación visual estaría entre los 11 y los 15 puntos. Bueno, esto es todo lo que os quería comentar para este primer vídeo referido a la primera unidad del contenido de la asignatura. Si tenéis cualquier duda con respecto a este contenido o otro de la asignatura, sabéis que podéis mandarme un email. Podemos concertar una cita en el horario de tutorías o también podéis escribir vuestra duda por el foro de tutorías y que así se beneficien vuestros compañeros de la respuesta. Muchas gracias por vuestra atención y espero que tengáis un buen día.